Buen día, nosotros somos del grado 11B y vamos a hablar sobre el estudio científico del lenguaje. Mi nombre es Valentina Leal Guzmán y les voy a hablar sobre la introducción del uso correcto e incorrecto del lenguaje. El uso correcto del lenguaje es esencialmente importante en nuestras vidas diarias, ya que esto nos permite tener una buena comunicación con las personas, expresando correctamente nuestros pensamientos, sentimientos y deseos a los demás. Es necesario tener un buen conocimiento de nuestro lenguaje, como la fonética, semántica y sus derivados, porque de lo contrario, si hacemos uso incorrecto del lenguaje, podemos degradar el correcto uso del mismo y no llegar a una comprensión de lo que queremos transmitir. Nuestro objetivo es concientizar a las personas hablantes de la lengua española sobre la importancia del buen uso del lenguaje y también concientizar a las personas que si no utilizamos de la manera correcta el lenguaje, entonces podemos tener problemáticas a la hora de querer transmitir lo que deseamos. Gracias. Mi nombre es María José Hernández Leal del grado 11B y yo les voy a hablar un poco sobre la historia. El lenguaje usado por nosotros los humanos ha sido motivo de discusiones académicas durante muchos siglos. Aún así, no hay un acuerdo sobre su origen o su edad. En sí, el lenguaje constituye una de las características principales, pues que separa el género humano de los animales, puesto que también es importante aclarar que los animales también tienen su propio lenguaje, por decirlo así. La mayoría de humanos al hablar y pues al escribir son habilidades básicas y pues también muy necesarias, porque así nosotros nos comunicamos fácilmente. También pues el deseo de mejorar a cada momento es estructurar el pensamiento, que la palabra y pues también las letras digan claramente lo que deseamos y también lo que nosotros pensamos. Bueno, también está dominar la capacidad de comunicación que le permite a cada individuo expresar un mensaje que desea transmitir de un modo particular. También está que los pensamientos se transforman en letras, palabras o en frases, oraciones o ideas claras, que transmiten y generan eso que queremos expresar o darle a conocer a las demás personas. Bueno, pasándonos un poco para la definición, escribir y hablar son dos oraciones que últimamente se están enfrentadas a la nueva tecnología. En realidad, la televisión, los mensajes. ¿Por qué? Porque la televisión y los mensajes pues son muy importantes. ¿Por qué? Porque al momento en que usted está viendo, digamos, una serie o una película o una novela que le gusta mucho y el personaje que a usted le gusta habla de una manera pues distinta y a usted le gusta, entonces usted lo que va a hacer es hablar como el personaje que a usted le gusta. Y el mensaje de texto es cuando, digamos, nosotros empezamos a escribir una palabra que pues no, digamos, no se ha escuchado, no se ha escrito y comenzamos a escribir palabras que no se han, pues sí, no se han visto, por ejemplo, y comenzamos a escribirla en cada texto que tengamos. Bueno, esta influyen de forma de hablar y escribir de las personas. Hablar y escribir correctamente nos ayuda a transmitir lo que sentimos y opinamos. Sin embargo, el lenguaje es el único instrumento normal de comunicación hoy en día. Los avances en la tecnología han hecho posible la comunicación a través de otros medios. Por ejemplo, está los radios, los celulares y algo que últimamente está muy importante, que es el internet. Con base a lo que dice mi compañera Carol,
pues la importancia de expresarnos correctamente nos viene permitiendo que nuestro idioma vaya evolucionando hacia nuevas formas de entendimiento. Pues también cabe recalcar que el lenguaje pues viene siendo un complejo sistema de símbolos, tanto fonéticos como también escritos, que pues, nos viene permitiendo comunicar ideas, pensamientos, sentimientos y pues diferentes situaciones, ya sea entre dos o más personas. Así pues, todos los seres humanos venimos necesitando del lenguaje verbal para expresar pues nuestras necesidades y emociones. Lo necesitamos incluso para solucionar pues lo que es, o sea, lo más elemental de nuestra vida, como también lo vendríamos necesitando para adquirir conocimientos y así proyectarnos realmente en el tiempo y espacio, como para comunicarnos y adaptarnos al medio. Buenos días, mi nombre es Mónica Fernández y desviándome un poco del tema de definición e historia, hablaré de las características y puedes bajar un poquito la diapositiva, por favor. El lenguaje puede ser instintivo como el que utilizan los animales. Esto quiere decir que este lenguaje necesita de nuestra ayuda o contacto para ser usado con habilidad y también para ser entendido. ¿Por qué se dice que el que utilizan los animales? Porque ellos por su instinto entienden las cosas o lo que quieren decir. Y también está el lenguaje aprendido, como el que emplea el ser humano desde que estamos bebés. Nos enseñan un lenguaje el cual utilizamos para expresarnos. En el momento de la formación de los mensajes, el lenguaje lleva 3 partes o 3 propiedades, las cuales indican que se ha aplicado. Está la sintaxis, que esta es como el modo de cómo las palabras se combinan y se ordenan dentro de un discurso para expresar el mensaje correctamente. Está la semántica, que la semántica se caracteriza porque estudia el significado de las expresiones lingüísticas. Es como un conjunto de palabras que tienen una relación entre sí. La pragmática es la base de la comunicación, es bidireccional. Un ejemplo podría ser que Carlos y Juan están hablando por teléfono y ambos pueden hablar cuando quieran y a la vez escuchar lo que el otro está diciendo, ya que los mensajes circulan en 2 direcciones, de Carlos a Juan y de Juan a Carlos. Seguidamente pues hablaré acerca de la clasificación. Mi nombre es Joliet Enríquez. Está la fonética. La fonética pues consiste fundamentalmente al aspecto físico pues del lenguaje verbal y a los distintos modos en que pues pueda articularse. Bueno, pues en pocas palabras esa es la manera específica en que los hablantes de una misma lengua lo ponen en práctica o que también pues ayudan en algunos casos a saber pues cómo se escriben algunas palabras. Sigue el lenguaje literal y figurado. Pues este lenguaje es el que designa el significado real y directo de una palabra o pues expresión. Un ejemplo pues claro sería: el cielo está nublado. Es enunciado informativo, real y concreto. Todas las palabras pues de la oración expresan un contenido que se puede verificar y no se interpretan de una manera diferente a lo que significa. El lenguaje figurado es aquel en el cual las palabras o pues, las expresiones tienen un significado distinto al que pues, originalmente poseen. Por ejemplo, sería: caí dormido como piedra en pozo, para ser bella hay que ver estrellas. Y tenemos otro ejemplo que es: esa oficina es un nido de serpientes. También está la ortografía, que es la parte pues, gramática, que viene estudiando el correcto uso al escribir de las letras, los acentos, mayúsculas y signos auxiliares de escritura, para así poder ser comprendidos y también interpretados correctamente cuando pues, los vayamos a leer. El análisis sintáctico, ese análisis es el análisis de las funciones sintácticas o relaciones de concordancia
y jerarquía, que vienen guardando pues, las palabras cuando se agrupan entre sí en forma sintagmas y pues en oraciones simples y oraciones compuestas de preposiciones. Bueno, el lenguaje pues como en sí es la base de la comunicación del ser humano, pues donde nos viene permitiendo expresarnos y también poder comprender a los demás. Y como también, pues dependiendo de cómo lo utilicemos, vamos a construir e interpretar pues el mundo de una manera diferente. También tenemos lo de los vicios del lenguaje más frecuentes, que está anfibología, que él viene consistiendo pues en el doble sentido o de manera de hablar en la que se puede dar más de una interpretación. Un ejemplo claro sería, te lo agradezco un montón, pero pues la palabra correcta es se lo agradezco mucho. Tenemos también arcaísmo. Él viene pues consistiendo en una frase o manera de decir anticuada. Un ejemplo sería anteayer, pero se dice anteayer. La otra es aluzar, pero se dice alumbrar. También tenemos un sonete que pues él viene consistiendo en el ruido, de la pronunciación, alterar el correcto sonido pues, de algunas consonantes. Barbarismo, que él consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o también emplear vocablos impropios, que un ejemplo sería nadie, pero la palabra correcta es nadie. Fuiste, pero la palabra correcta es fuiste. Cacofonía, que él consiste en el encuentro o repetición de las mismas sílabas o palabras. Voy a dar dos ejemplos. Uno sería, no sé si quiero lo que quiero o si quiero lo que quieres. Y la otra sería, al final se estaban filmando con una filmadora. Extranjerismo, pues él consiste en la voz, frase o pues el giro de un idioma extranjero usado pues en castellano. Bueno, complementando lo que Olivet, primero me voy a presentar, mi nombre es Carol Hernández. También está el hilato, que este consiste en el encuentro de vocales seguidas en la pronunciación. Por ejemplo, es el de él o ella. También está el idiotismo, consiste en el modo de hablar contra las reglas ordinarias de la gramática, pero propio de una lengua. Por ejemplo, contrahabilidad, control. También está el impropiedad, que consiste en la falta de propiedad en el uso de palabras, empleo de palabras con significado distinto del que tiene. Ejemplo, Juan ostenta el cargo de director. Juan ejerce el cargo de director. También está el neologismo. Este consiste en el abuso de vocablos, acepciones o giros nuevos. Ejemplo, necesito tu página de web o por lo menos dame tu Gmail. También está el pleonasmo. Consiste en el empleo de palabras innecesarias. Ejemplo, animal que come carne, carnívoro. También está el redundancia, que consiste en la repetición innecesaria de palabras o conceptos. Ejemplo, lo escuché con mis ojos, lo oí con mis ojos, lo escuché. También está solecismo, que consiste en falta de síntesis, error cometido contra la exactitud o pureza de un idioma. Ejemplo, recordaste, recordaste. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Andrés Jiménez y voy a explicar el mapa conceptual del estudio científico del lenguaje. ¿Y cómo se constituye este mapa? Pues el lenguaje se constituye con unas características que son principales, que separa el género humano del de los animales. Algunos pues tienen en su forma de comunicarse. Por ejemplo, los animales, algunos se comunican mediante aullidos, otros por rugidos, o otros como las abejas y se comunican mediante el baile. Y creo que los alacranes, los escorpiones también se comunican mediante la danza. Y algunos
seres humanos que tienen discapacidad auditiva o también tienen emudez se comunican mediante el lenguaje de señas, y otros que sufren pues digamos un accidente grave se comunican mediante unos monitores que le permiten poder expresar pues, lo que ellos quieren. ¿Y qué significa? Pues que al escribir y al hablar bien son dos acciones que últimamente se están enfrentando a las nuevas tecnologías. ¿Y cuáles son sus características? Pues tiene tres principales características, que es la sintaxis, la semántica y la pragmática. La sintaxis es la manera correcta de poder expresar un mensaje, y la semántica pues tiene que ver con el contenido que tiene el mensaje, y la pragmática pues es la manera en que se utiliza, y también es la base de la comunicación. ¿Y cómo se clasifica? Pues se clasifica en dos partes, en la fonética y en la ortografía. La fonética es el conjunto pues, de sonidos de idiomas, y es pues, definitivo. La ortografía pues es la parte de la pragmática que nos enseña una forma correcta de escribir. ¿Y qué son los vicios del lenguaje? Pues los vicios del lenguaje pues son los usos o formas incorrectas de hablar o escribir bien. Bueno, pues hablaré yo de nuevo, Mónica Fernández, y hablaré del video, del uso correcto del lenguaje. Pues siempre se ha sabido que tener una cultura implica conocer muchas cosas. Y dentro de este conocimiento está el lenguaje. ¿Cómo diferenciamos normalmente a una persona que sabe mucho de otra que no sabe tanto? Viendo cómo usa el lenguaje y si lo usa correctamente, por su riqueza lingüística. Si una persona que usa bien el lenguaje y además tiene un vocabulario rico, denota que sabe mucho porque tiene más referencias para nombrar cosas o describir situaciones. Y no solo se trata de usar muchas palabras, sino de usarlas bien, porque si no es palabrería. Por eso es muy importante que nosotros, que los padres, desde que los hijos están pequeños, le hablen e inicien ese cultivo y enriquecimiento de su vocabulario. Y ya. Bueno, pues en conclusión, cuando hacemos mal uso de nuestro lenguaje, vamos destruyendo el idioma, dificultando la interpretación de un mensaje, en especial si es escrito. Por eso, para evitar todo tipo de problemas con el buen entendimiento de lo que queremos expresar, debemos no usar el lenguaje de forma deficiente y expresar certeramente lo que pensamos, y así poder transmitir lo que tenemos en nuestra mente, utilizando las palabras correctas, evitando los errores de sintaxis y ortografía. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Respecto a lo hablado por mi compañera Juliet sobre los vicios del lenguaje más frecuentes, tenemos otros más, los cuales son hiato, que consiste en el encuentro de vocales seguidas en la pronunciación. Ejemplo, es de él o ella. Idiotismo, consiste en el modo de hablar contra las reglas ordinarias de la gramática, pero propio de una lengua. Ejemplo, contra habilidad, control correcto. Impropiedad, consiste en la falta de propiedad en el uso de las palabras, empleo de palabras con un significado distinto del que tienen. Ejemplo, Juan ostenta el cargo de director, Juan ejerce el cargo de director. Neologismo, consiste en el abuso de vocablos, acepciones o giros nuevos. Ejemplo, necesito tu página web o por lo menos dame tu email. Pleonasmo, consiste en el empleo de palabras innecesarias. Ejemplo, animal que come carne, carnívoro. Redundancia, consiste en la repetición innecesaria de palabras o conceptos. Ejemplo, lo escuché con mis oídos, lo escuché. Solecismo, consiste en una falta de sintaxis, error cometido contra la exactitud o pureza de un idioma. Ejemplo, recordaste, recordaste. Autocorrección o hipercorrección, consiste en la deformación de una palabra pensando que es así. Es correcta por semejanza con otra parecida. Ejemplo, canto, cantó. Vulgarismo, consiste en un dicho o frase incorrecta utilizada por la gente sin cultura. Son errores propios del vulgo o gente poca instruida. Tipos: por sustitución de fonemas, nosotros; por omisión o adición de fonemas; o por metaplasmos no autorizados, nadie; por adición y sustitución simultáneamente, entonces; por omisión y sustitución simultáneamente, efaratar; por regulación no autorizada o verbos irregulares, yo acabo. Confusión de desinencias verbales por analogía, andábanos. Dequeísmo, consiste en añadir elementos innecesarios de enlace. Ejemplo, dijo de que estaba, dijo que estaba, es el correcto. Adequeísmo, consiste en eliminar elementos de enlaces necesarios. Ejemplo, acuérdate que llega hoy, acuérdate de que llega hoy. Los vicios gramaticales consisten en la mala ubicación de los signos de puntuación. Los modismos son modos de hablar propios de la lengua que suelen apartarse en algo de las reglas generales de la gramática. Las muletillas o bastoncillos, hábito de repetir sistemática e inconscientemente una palabra, frase u oración. Son palabras que algunas personas utilizan para apoyarse. Cuando están hablando, en muchos casos hasta son incoherentes. Sin embargo, emplean para no dejar vacíos en los diálogos cotidianos. Las muletillas o bastoncillos más usados en nuestro medio son, ejemplo, qué sé yo. Con esto damos como concluido los vicios del lenguaje más frecuentes.